la ineficacia, el poco interés de la monarquía francesa por la situación que vive el pueblo francés en general. Las malas cosechas, el hambre, el aumento del precio del pan gatillan que la efervescencia social sea como una especie de botella con bebida a gas, que si tú la agitas, en cualquier momento va a estallar. El pueblo francés está a punto de experimentar y de vivir un proceso que va a cambiar la historia universal como la conocemos hasta ese momento. Les presento en esta breve cápsula la importancia y las causas de uno de los procesos más apasionantes de la historia del mundo, la Revolución Francesa. El proceso de la Revolución Francesa puede tener muchas causas. Vamos a partir hablando de las causas económicas. Por ejemplo, el primero, el déficit estatal. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado, la monarquía absoluta francesa liderada por Luis XVI y María Antonieta, gastaba más de lo que tenía. Además, hay un descontento social producto de que hay hambre en las personas. Las últimas 3 cosechas, el invierno de 1786, invierno de 1787 y el invierno de 1788 fueron muy crudos, por lo cual las cosechas de esos años obviamente fueron deplorables. Además, producto de la escasez de elementos agrícolas como la harina, hacen que el pan sea un bien más escaso. El pan es parte esencial de la dieta francesa. Por lo tanto, el pan, al ser un bien tan escaso, aumenta en su precio. Todos estos factores económicos generan un descontento en la sociedad francesa que va a desembocar en lo que conocemos como la Revolución Francesa de 1789. En 1682, la realeza francesa se traslada desde el Palacio de las Tullerías hacia un nuevo palacio en Versalles. Este palacio era tan grande y tan gigantesco que fue visto como una forma de la corona de su gran poderío económico y de, obviamente, demostrar todos los lujos que podían poseer. Este palacio tenía gran cantidad de salones y habitaciones, obviamente, ¿no es cierto?, que demostraban todo el poderío de la monarquía francesa. Pero también fue visto por el pueblo francés como una muestra de todo lo que el pueblo francés aborrecía. En esos palacios, mientras el pueblo francés se moría de hambre, el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, de ascendencia austriaca, celebraban gran cantidad de banquetes y fiestas, a veces hasta todos los días, ¿no es cierto?, demostrando su poca sintonía con la realidad del pueblo francés. Un factor ideológico importante que influenció la Revolución Francesa fue claramente la Ilustración, proceso que ya vimos en videos anteriores, donde la fe es desplazada por la razón. El pensamiento teocéntrico sale de la palestra para entrar al antropocentrismo, donde Dios deja de ser el centro de todo y ahora el hombre, el humano, la razón pasa a predominar en el pensamiento de las personas. Esta ilustración no tan solo influenció a la Revolución Francesa, también influenció a otros procesos que ya vimos, como la independencia de Estados Unidos y que ya veremos más adelante, como la independencia de Chile y de América. De las ideas ilustradas que influyen al proceso de Revolución Francesa tenemos, por ejemplo, el eliminar la monarquía, esta separación de poderes, ¿no es cierto?, para que no haya una concentración en una sola figura como era el monarca absoluto, y también la soberanía popular, donde el pueblo podía elegir de manera periódica sus autoridades. La sociedad francesa prerrevolucionaria podríamos decir que está liderada obviamente por la figura absolutista del rey. En este caso, el rey, como sabemos, era Luis XVI. Pero además tenemos que entender que la sociedad prerrevolucionaria en Francia era sumamente desigual y que teníamos 3 estamentos claramente marcados. El primer estamento eran los nobles, o la clase nobiliaria. Los nobles estaba incluido el monarca absoluto, la familia del monarca. La nobleza obviamente tenía derechos y estos derechos podían ser de carácter político, económico, social, etcétera, etcétera. Principalmente el derecho a la participación. Después teníamos lo que es el clero. Cuando hablamos de clero nos referimos a la iglesia y aquí podemos encontrar principalmente funcionarios como el papa, cardenales, obispos, es decir, el clero de mayor rango, ¿ya? Ambos segmentos, tanto los nobles como el clero, serán conocidos como los privilegiados. Y estos representaban el 10% de la población, es decir,
eran minoría, pero la minoría tenía los derechos políticos. En cambio, tenemos abajo, en la base de la sociedad francesa, tenemos al pueblo llano o simplemente el pueblo, o también llamado tercer estado. Este pueblo era considerado como los no privilegiados, es decir, aquellos que no tienen privilegios de ningún tipo y representan a la mayoría de la población, es decir, al 90%. Ahora, si catalogamos y analizamos los porcentajes, los privilegiados el 10% de la población y los no privilegiados el 90% de la población, claramente la sociedad francesa prerevolucionaria estaba segmentada, donde la mayoría de la población no tenía derechos, en cambio la minoría sí los tenía. Producto de todos los problemas que estaba viviendo la Francia prerevolucionaria de 1789, el rey Luis XVI decide convocar a una reunión que no se había realizado hace mucho tiempo, la reunión de los Estados Generales, donde convoca a todos los estamentos de la población, la nobleza, el clero y el pueblo llano. En esta reunión, obviamente, llegan representantes de estos tres estamentos, y el principal tema a discutir va a ser la desigualdad que se va a vivir en la Francia prerevolucionaria. Días después del inicio de la asamblea, los nobles y privilegiados no dejan ingresar a los salones de Versalles, donde se daba la discusión de la reunión de los Estados Generales, al pueblo llano. Esto genera que el pueblo se reúna en salones cercanos en el Palacio de Versalles y se reúnen en uno donde se realiza el juego de la pelota. Y se da el hecho histórico conocido como el juramento del juego de la pelota, donde los ciudadanos franceses, el tercer estado, el pueblo llano, asume, se conforma como Asamblea Nacional y toman como decisión no disolverse hasta tener una nueva constitución. Uno de los grandes líderes revolucionarios va a ser Maximilien de Robespierre. Él, junto con sus ideas influenciadas por la Ilustración, ya le van a permitir liderar al pueblo francés hacia, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa, donde se derrocará a la monarquía absoluta y se establecerá una república que será ejemplo para las posteriores repúblicas del siglo XIX y siglo XX. De hecho, la herencia de la Revolución Francesa sigue vigente hasta el día de hoy. La Bastilla era una cárcel francesa que era el símbolo máximo del absolutismo francés. El 14 de julio de 1789, aburridos de toda la desigualdad francesa y de la inoperancia de la monarquía, el pueblo francés se dirige con rabia hacia este edificio de la Bastilla, esta cárcel, y la incendian y la destruyen. Esto va a ser el inicio del fin de la monarquía absoluta y la revolución toma un cariz popular liderada por los auténticos representantes del pueblo francés, los autodenominados sans-culottes. ¿Qué podemos concluir finalmente? La Revolución Francesa y todas estas causas, tanto económicas, políticas, sociales como ideológicas, condicionaron el inicio de uno de los procesos históricos más importantes hasta la época. En 1789, el pueblo francés se alza y va a lograr derrocar una monarquía absoluta que estaba totalmente fuera de sintonía con las necesidades de un pueblo. En la próxima cápsula educativa veremos cómo se desarrolla y cuáles fueron las etapas de este proceso conocido como Revolución Francesa. Espero que el video les haya servido y nos vemos la próxima. Chao. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!